Senador Miguel Uribe del Pacto Histórico, del Centro Democrático, invitado por el presidente del Pacto Histórico a tomarse un tinto en la Casa de Nariño. Senador Uribe, buenos días. Hola, muy buenos días, Julio. Un saludo especial a usted y a la audiencia. ¿Le van a jalar ese tinto o no? Sí, Julio, mire, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, ya hemos estado varias veces hablando con el presidente de diferentes temas. El punto central es si tiene o no un efecto, porque de nada sirve hablar si el presidente no escucha. Es evidente que el presidente nos está invitando al Centro Democrático en un acto de necesidad, no de grandeza o generosidad. La reforma a la salud está enredada y aunque deberían tener mayoría si están en ese trámite desde el gobierno nacional, pues ven que el trabajo que ha hecho no solo el Centro Democrático, sino otros sectores, pues ha tenido sentido en frenar la reforma, que es prácticamente lo que nosotros queremos. Somos conscientes de que esta reforma es inconveniente e ilegal, pero estamos listos para hablar con el presidente. Le hemos pedido primero que suspenda la votación de tal manera que tenga sentido hablar sobre los puntos centrales de la reforma sin que estén imponiéndola en la Cámara. Y segundo, es evidente que nuestro interés es retirar esta reforma y construir una propuesta que incluya a los pacientes, a los actores del sistema y por supuesto a todos los sectores políticos. Es que a Petro no se le puede olvidar que debe gobernar para todos. Senador, antes de hablar de esas preocupaciones de la reforma, que son absolutamente válidas, quería preguntarle si no hay un mecanismo que al menos para el televidente, por decirlo de alguna manera, que está viendo la sesión del Congreso, pues resulta antipático. No hay un mecanismo para discutir, para no estar de acuerdo, que simplemente con cambio radical abandonar y romper el quórum. No hay otro mecanismo de protestar contra lo que está pasando, por ejemplo, quedarse a discutir y a defender sus argumentos, sino abandonar. No, a ver, en primer lugar, sobra decir que eso es lo que hemos hecho, discutir y presentar argumentos. A cada crítica hemos presentado una propuesta. Les hemos hecho múltiples propuestas al proyecto e incluso otras leyes que buscan subsanar los problemas que hoy tiene el problema de salud, el sistema de salud, sin destruir lo que sirve. Ahora, ¿qué pasa, Julio? Es que este gobierno está y sus mesas directivas imponiendo el trámite. Entonces usted tiene razón, pero resulta que es que quieren, por ejemplo, agrupar los artículos en bloques y no permiten las discusiones individuales, no permiten la lectura de proposiciones, rechazan cualquier tipo de propuesta. Es decir, nosotros hemos estado abiertos a dar las discusiones, vamos a las reuniones de ponentes, vamos a las reuniones que nos convocan, hablamos con todos los sectores. El problema es que en el marco del trámite legislativo, el gobierno con sus mesas directivas pretenden imponer la reforma. Son múltiples los vicios que ha tenido esta reforma desde su concepción y comisión y el debate en la comisión. Ahora, frente a romper el quórum, vale la pena decir, voy a asumir que el calificativo que usted utiliza es el adecuado. Puede ser antipático, puede no ser muchas veces el adecuado para poder construir una mejor propuesta, pero es la única alternativa que nos queda cuando quieren imponer la reforma sin discusión, sin publicidad, sin concertación con, por ejemplo, pacientes, que debía ser lo mínimo. Ahora, sí, vale la pena decir que quienes hoy critican romper el quórum al Centro Democrático eran expertos haciéndolo en el pasado, pero además iban mucho más allá. Incluso promovían paros violentos para tumbar reformas y así sucesivamente. Nosotros estamos actuando dentro del Estado de Derecho y lo que estamos buscando es decirle a Colombia, y especialmente al gobierno, ojo, óiganos, escuche y no imponga una reforma que es absolutamente inconveniente y creemos nosotros también ilegal, senador, porque debió haber sido un proceso estatutario, una ley estatutaria. Sí, senador, sin embargo, ese problema del quórum, pues el gobierno posiblemente la próxima semana ya no lo va a tener porque los votos que faltan estaban en una comisión en China y la próxima semana ya contará con esos congresistas que estuvieron ausentes en la sesión de esta semana. Sin embargo, lo que yo le quiero preguntar es, el presidente plantea que los acuerdos a los que pueda llegar con la oposición se apliquen para el debate que posiblemente se dé en el Senado, no para lo que está ocurriendo en este momento en la Cámara de Representantes. ¿Usted cree que ese tiene que ser un condicionamiento, como dicen sus colegas de la Cámara de Representantes, que los acuerdos a los que lleguen en ese tinto, si se llega a dar, sean para el debate actual, o usted considera que se puede evaluar esa opción del presidente de dar la discusión en el Senado? En primer lugar, tú tienes razón, el gobierno debe tener las mayorías. Es más, yo pensaría que las tiene. No solo las personas que están hoy en la comisión, las comisiones en China del Pacto Histórico o cercanos al gobierno, sino también de otros partidos que han estado en el gobierno y que por la razón que sea están
ausentándose del debate, pero van a conseguir la mayoría. El punto es que nosotros, desde no solo el Centro Democrático y tampoco solo el Cambio Radical, sino algunos otros sectores, lo que hemos querido es retrasar este debate porque finalmente somos conscientes que la manera en la que lo están imponiendo no es la correcta. Segundo, yo considero que todos los acuerdos eventuales a los que uno pudiera llegar deben ser procesados en el debate en la Cámara. Primero, me parece un irrespeto con los representantes, prácticamente decir, deben aprobar esto como está y solo en el Senado buscaremos hacer ajustes. Lo segundo es que esto se suma a la irresponsabilidad del gobierno frente al aval fiscal de la reforma. ¿Cómo es posible que el ministro reconoce que no tiene el aval? O asume o supone que ya lo van a tener y dice que lo podía entregar a última hora del último debate? Eso no está bien. La Cámara no debería aprobar esa reforma si no tienen claro el costo de la reforma a la salud y mucho menos el aval fiscal. Y por último, lo que yo estoy convencido es que el camino adecuado debe ser retirar esta reforma que ha generado consenso de todos los sectores. Este no es un problema de la oposición. Aquí el presidente ha querido mostrar esto como si fuera un capricho del Centro Democrático y todo lo contrario. Hemos utilizado todos los argumentos técnicos, pero además los pacientes, asociaciones de pacientes masivamente, los actores del sistema, los académicos, varios sectores políticos desde la centroizquierda, centro derecha, como usted los quiera llamar, están en contra. Entonces vale la pena que el gobierno recapacite y vea que esta reforma no es conveniente. Sí, usted suena, senador, en un tono muy conciliador, pero pues hay miembros del Centro Democrático que están en el Congreso que definitivamente dicen no hay que conciliar esta reforma, se tiene que hundir. Y quisiera preguntarle sobre eso, ¿cómo dentro de la bancada están, digamos, esas cargas para poder ir a reunirse con el presidente? No, precisamente, es que no, yo no creo que el tema sea de ser conciliador o no. Nosotros siempre hemos buscado el diálogo con el gobierno y hemos estado abiertos a eso. Lo que nos preocupa es que el presidente se sienta a hablar con nosotros, pero no escucha, y que no sabe conceder ni hacer concesiones, lo único que sabe es imponer, y menos reconocer errores. Pero el punto es el siguiente, nosotros lo que estamos diciendo es esta reforma como está debería ser retirada. O sea, si usted lo pone en esos términos, claro que consideramos en general el Centro Democrático que esta reforma es inconveniente porque su estructura central es la estatización. Sí. Es decir, hacer pequeñas modificaciones cosméticas no sirve. Lo que nosotros estamos listos es para decirle al presidente, mire, presidente, estos son los problemas centrales del sistema de salud y la manera de solucionarlos es esta. Senador. Busquemos la manera en que el gobierno y nosotros podamos llegar a un acuerdo y creemos un nuevo proyecto, precisamente lo que estamos planteando. Pero, senador, aquí el Centro Democrático ha dicho que están dispuestos a sentarse con el presidente si suspende el trámite del proyecto. El presidente ha dicho que no va a suspender el trámite del proyecto. ¿Eso quiere decir, senador Miguel Uribe, que si eso no sucede simple y llanamente no va a haber reunión? Lucas, nosotros estamos diciendo que debe suspenderse la votación del proyecto. No tiene ninguna justificación ir a hablar sobre los temas medulares de la reforma si mientras está hablando con nosotros lo están aprobando en la Cámara, básicamente usando la aplanadora o imponiendo la discusión sin permitirnos profundizar, como le respondía yo ahora a Julio, ¿no? Poniendo en bloque los artículos, evitando las proposiciones, no nos cortándonos el uso de la palabra, sin garantías y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, lo lógico es que si ustedes quieren conversar sobre la reforma, frenen la votación, al final pues es prácticamente frenar el trámite, porque estamos en la votación, frenen la votación, conversemos sobre la reforma y si su interés es genuino de llegar a acuerdos, denos la oportunidad entonces de construir una propuesta que reúna a todos los sectores y que cumpla con el propósito de todos los colombianos, arreglar los problemas. Es que el fondo de esta reforma es que está primero construida sobre premisas falsas y segundo no soluciona los problemas diagnosticados. Entonces, claro que lo que consideramos es que debe haber una suspensión de la votación. De lo contrario, no tiene sentido que vayamos a hacer visita a la Casa de Nariño. Senador, gracias por atendernos y bueno, ojalá se produzca la reunión. Ha sido usted muy amable.